Sé que no es el mejor póster, de hecho tengo pensado comprarme otro más, pero creo genuina y sobre todo agraciada la forma en que hago este video con respecto al final de Boku no Hero Academia en el anime, ahora sí, porque es un anime que, valga la redundancia, me ha marcado mucho a lo largo de estos casi 10 años que ha estado en emisión, porque su primera emisión fue en 2016 como anime, en el manga ya estaba un poco más de tiempo atrás, pero en 2016 se lo dio a conocer como tal. Y de hecho justamente hoy el seiyuu tanto de Deku como de Shigaraki, de Bakugo y de todos los demás personajes salen a conmemorar esos casi 10 años de emisión en el anime de Boku no Hero Academia. Un anime que, como bien dice el título de este video, marca una década, marcó una generación también porque muchos crecimos. Yo no tanto porque la verdad ya era mayor de edad en ese entonces, pero sí podría decir que sí puedo decir que durante gran parte de mi adultez este anime me ha acompañado y sobre todo me ha ayudado mucho en diversos tramos de mi vida que he pasado, ¿no? Pero bueno, esta opinión como tal me la voy a reservar un poco para el final porque este video quiero que no sea tan largo porque no va a tener un guión, voy a hablar según lo que me salga, seguramente en los próximos días voy a hacer más videos de otros personajes, algunos inclusive ya los he hecho cuando finalizó en su día el manga y los voy a estar dejando debajo en el link muy posiblemente para que quieran verlos si así gustan. Pero lo que quiero decir ante todo es gracias. Gracias Horikoshi porque Boku no Hero con sus pros y sus contras evidentemente fue uno de los mejores shonen de los últimos años. Yo creo que eso nadie se lo puede quitar por más de que hayan muchas cosas que podamos criticarle a la obra, así como buenas como malas. Yo creo que esta obra ha dejado muy alta la vara para lo que es la Shonen Jump y fue una franquicia que durante muchos años nos dejó muchos momentos muy buenos. Yo creo que entre tantos momentos buenos, creo que se destacan mayormente los momentos entre Deku y All Might, que para mí termina siendo la mejor relación, o por lo menos de las mejores relaciones de estudiante-maestro y que va rozando lo que es como un padre y un hijo. Yo sé que tuvimos Jiraiya con Naruto, tuvimos algunas que otras icónicas dentro del justamente el género shonen como tal, pero creo que justamente la de Deku y All Might se asemeja mucho más a lo que es un padre y un hijo, ¿no? Justamente un padre que al final Deku no termina teniendo porque no aparece nunca en la obra y del cual se hizo muchas teorías en su día, incluso muchos llegaron a decir que el propio padre de Deku podría tratarse de All for One, por ahí se teorizaba en aquellos años. No terminó siendo así, el padre de Deku de sangre no terminó apareciendo y creo que quedó demostrado en más de un sentido que el verdadero padre del protagonista terminó siendo justamente All Might. Un sensei que no solo lo acogió, sino que básicamente lo cuidó. Se hizo cargo de él durante toda su estadía y que incluso en los momentos finales en donde el protagonista, si bien dice extrañar sus épocas de heroísmo porque ya no tiene la misma habilidad para ejercer el heroísmo como tal, ahí justamente aparece All Might para darle una gran ayuda que viene ligada a la ayuda de sus compañeros, claro está, para que Deku siga siendo ese héroe que nunca dejó de ser, incluso antes de tener poderes. Eso es algo que nos ha enseñado esta obra, que su mensaje como tal sí fue un poco polémico porque si bien te trataba de explicar que esta obra, el mensaje era que no habían imposibles, que a pesar de lo inútil que te sientas, podías alcanzar tus metas, también dejaba muy marcado que dentro del universo de Boku no Hero, los que servían eran los héroes y los demás eran prácticamente desechables, algo que se sostuvo durante gran parte de la serie, por más que la obra te lo trataba de camuflar con algún que otro mensaje bonito por parte del protagonista o de algún que otro personaje. Pero más allá de eso, esta serie ha tenido momentos sumamente espectaculares que no me voy a poner a nombrarlos en este video porque sería alargar lo demás y yo creo que merece su propio video aparte. El final como tal en su momento fue polémico porque justamente en el manga, al ser paneles fríos, no mostrar casi nada, te daba la sensación de que al protagonista el autor lo dejaba como medio tirado, ¿no? Y es como que no se merecía ese trato por todo lo que había hecho y si bien ya habíamos visto que cansaba un poco los finales en los shonen de que el protagonista era conglomerado, con vitoreos, con aplauso y con todo lo demás, yo creo que justamente en este universo Deku se merecía algo así. El autor decidió optar porque el protagonista tenga más o menos algo así, pero desde el anonimato, siendo un poco más
desde lo que empezó, ¿no? Siendo un don nadie, por así decirlo, para terminar siendo un profesor de escuela que, si bien los alumnos lo reconocen, por ahí en su momento se dijo que no era muy, pero muy satisfactorio para todo lo que había hecho Deku a lo largo de la obra y se sentía como un poco destratado el protagonista, ¿no? Después Horikoshi lo fue corrigiendo con algunos capítulos extra de un tomo final que Bones en este caso no decidió animar y que yo creo que esto va más ligado a que posiblemente veamos una película que anime esto y algunas que otras cosas más que Horikoshi con el tiempo va sacando de vez en cuando, como las viñetas de serie tocando la guitarra, queriendo ser como Deku y todo más. Yo creo que eso va planeado para una película o algún que otro proyecto más adelante. Pero bueno, eso se verá en el futuro. No se terminó animando en este episodio final, un episodio final que en el anime se encarga de plasmar esas emociones de un Deku que parecía muy triste y abandonado en el manga de forma un poco más profunda. Y bueno, esto también tiene la animación, ¿no? La banda sonora, que siempre ha sido muy espectacular en Boku no Hero Academia, la animación, las escenas animadas en sí, terminan quizás muchas veces dando un aire distinto a algunos paneles que en el manga, al verse tan estáticos y fríos, por ahí te daba una sensación. Al verlos animados te dan otra y te dan un poco más de justicia, sobre todo para el final del personaje. Pero creo que a fin de cuentas termina siendo un final, podrá ser controversial por algunas cosas, creo que justo para la franquicia porque se habían cerrado más o menos los puntos más importantes de la obra y el final seguía siendo el mismo. A pesar de que puedas llegar a ser alguien en la vida o no, siempre se te van a presentar oportunidades para alcanzarlas. Y eso es algo que justamente el propio protagonista, tanto al inicio como al final, se encarga de plasmar. Después, como dije, falta animar ese par de viñetas extra que Horikoshi, muchos meses después del final del manga original, decidió incluir, y algunos que otros más que ha incluido en estos últimos meses. Veremos si será en una próxima película o no. Pero la verdad que todo lo que ha conglomerado Boku no Hero, All Might, que termina para mí siendo el mejor personaje de la franquicia, sin ninguna duda. Tanto es así que Horikoshi, a mi gusto, lo saca de pantalla en un momento importante, que fue en aquella legendaria pelea que hasta el día de hoy para mí sigue siendo la mejor de todo Boku no Hero Academia, que fue la de All Might contra All for One justamente. Es donde ahí el personaje deja de acaparar todos los focos para que Deku pueda brillar mucho más. Y yo creo que esto lo hizo bien Horikoshi porque All Might definitivamente se estaba robando todos los focos y seguir prolongando eso terminaría opacando al protagonista y haciendo un poco más de lío en el tema argumental. Para mí, que lo haya desplazado y que le haya dado el final que le ha dado a All Might justamente cerrando como para mí el mejor personaje escrito junto a Endeavor de todo Boku no Hero Academia, me han parecido sublime. De paso, de Endeavor también quiero decir que toda su construcción de inicio a fin con el tema de su familia y cómo cierra al final con Dabi y todos los demás, me pareció completamente espectacular. Personajes como Deku, que termina siendo un protagonista bueno a mi forma de ver, sacando estos últimos dos arcos en donde ha destacado, venía siendo un protagonista, creo yo, cumplidor, no malo, pero cumplidor. No te terminaba de demostrar ese destacamiento muy notable en un protagonista, y en estos últimos arcos sí lo ha podido hacer, por eso para mí termina siendo un buen protagonista. Deku Uraraka para mí me parece la mejor personaje femenino escrita de esta obra, sin ninguna duda, y ha ido de menos a más en todo el momento, y yo creo que justamente cierra en estos últimos episodios con broche de oro. Shigaraki, que para mí es esencialmente el mejor villano de esta obra, y de hecho me atrevo a decir que el único, porque puedo decir que Chisaki tuvo lo suyo, pero al final se apagó mucho. All for One nunca terminó de ser un buen villano, y de hecho sus motivaciones para hacer el mal, entre comillas, terminan siendo muy pero muy vacías. Y otros personajes que fingieron el rol de villano no estuvieron a la altura, la verdad. Ponele que Dabi, Toga, Twice y algún que otro más por ahí, pero solo para acompañar a Shigaraki, quien se consolida como el villano esencial de Boku no Hero Academia. Y de hecho, lo que más le valoro a Horikoshi es que justamente lo haya finalizado como villano. Que si bien haya caído en cuenta que todo lo que ha hecho está mal, que no tuvo ayuda, él cerró como villano, destruyéndolo todo, y que lo recuerden justamente como lo que fue, un destructor de la paz. No hay redimisiones. A ver, en parte sí, pero el personaje en sí no muere diciendo me arrepentí de ser villano. No, el tipo murió siendo un villano, inició siendo un villano y terminó siendo un verdadero villano.
Y después quiero hacer una mención especial a Bakugo, porque sí hay otros personajes que, como Todoroki, Lida, Kirishima, que podemos mencionar, pero Bakugo merece para mí la mención especial, porque este personaje durante mucho tiempo ha dividido al fandom de Boku no Hero. Hubo mucha gente que lo quería y hubo mucha gente que lo odiaba. Y yo estaba del segundo bando porque la verdad, durante muchos años, este personaje daba más motivos para odiarlo que para quererlo. Tanto es así que quienes lo querían incluso llegaban a argumentar que justamente este personaje estaba hecho para que no lo quieras. Por eso era un buen personaje. Ya no había mucho más para defender de Bakugo porque la personalidad de este personaje era bastante chocante, no tenía un buen trato con el protagonista, el personaje en sí tampoco se esmeraba en crecer como tal. Entonces muchos de los que estábamos a disgusto con Bakugo teníamos muchos argumentos y de sobra para sostener este punto. Los que lo defendían mayormente se centraban en ser mujeres que le encantaba su aspecto físico, el típico chico guapo, bully, que les gusta. La verdad, no soy quien para criticar las modas, pero no entiendo esta manía de algunas fanáticas de interesarse por este tipo de personajes. Pero bueno, el punto es que no había muchas defensas sólidas para Bakugo. Pero la verdad que aquí termino dándole la derecha a los defensores de Bakugo. ¿Por qué? Porque dentro de esas defensas, durante muchos años infundadas, supieron esperar y el personaje les terminó regalando un arco de redención sumamente notable. Tanto es así que el personaje se terminó convirtiendo en uno de los mejores escritos de esta obra también. Yo creo que Bakugo tenía muchos motivos para ser odiado, pero al final dejó motivos para ser querido. Eso es algo que no se puede discutir. El personaje a lo largo de estos últimos arcos ha destacado, ha pedido perdón al protagonista, ha sabido reconocer en lo que estaba mal y ha hecho lo más importante, crecer como personaje, que era lo que tanto se le pedía. Es verdad que hubo trabas en el momento que por ahí era un niño, había que entender el contexto, eran válidas, pero todavía no era suficiente para justificar lo que era el personaje y con el tiempo el mismo personaje se encargó de taparnos la boca, mejorar, crecer y terminar finalizando su papel como uno de los mejores de esta obra sin ninguna duda. Y bueno, para no extenderme más, quiero decir que todo lo que ha significado Boku no Hero, el tema de Deku con All Might, Deku con Bakugo, bueno, Deku y Uraraka también terminan siendo una pareja que claramente es canónica. Ahora muchos dirán, no se terminó mostrando justamente ese panel que los termina canonizando. Yo tengo la esperanza que va a haber una película o algo al futuro que termine demostrando eso, pero yo creo que igual si eso no hubiese existido no hacía falta, porque la pareja ya estaba construida desde el primer momento. En toda la obra Horikoshi se encargó de mostrarnos infinidad de momentos de estos dos como una posible pareja, la química estaba, los momentos estaban, la relación a fluir también estaba. Tenían todo para ser una gran pareja shonen, que para mí la consolidación de esta pareja que viene en los paneles extra que trae Horikoshi meses después, la verdad que sí, se lo agradezco, pero hubiese sido un poco más profunda, pienso yo. Pero bueno, eso es otro tema para hablar. El punto es que para mí termina siendo una relación más que canonizada y sobre todo muy pero muy bien argumentada. Y la verdad que Boku no Hero termina cerrando dejándome un vacío en mi corazón un poco grande, ¿no? Porque Boku no Hero a mí me salvó en un año, sobre todo 2018, recuerdo que fue el año que empecé a ver Boku no Hero. Fue un año que anímicamente estaba mal. Y justamente la escena que les voy a poner en pantalla de Deku llorando, mirando la pantalla, preguntándose si puede ser como All Might, llorando de la impotencia por no tener don, a mí me pegó mucho, por más que mucha gente se atrevió a decir que era una imagen cringe, que Deku estaba sobreactuando, no sé, a pesar de que era un niño, ¿no? Que puede sobreactuar un niño, pero bueno, a mí me pegó porque en ese momento yo me sentí igual, yo en ese momento era la tercera carrera universitaria que había dejado, me sentía impotente, no sabía qué hacer con mi vida. Y bueno, no tenía nada de lo que tengo ahora, trabajo, estabilidad económica, muchas cosas que me he comprado con mi dinero, obviamente que todo eso no lo tenía. Y me sentía así, impotente, preguntándome si podía ser alguien en la vida, y justamente esa escena a mí me pegó mucho. Y a partir de esa escena de Deku llorando, viendo la imagen de All Might, y preguntándose si puede ser algún día como él, es lo que me impulsó a ver este gran manga, del cual a día de hoy nunca me arrepiento de haberlo comenzado a ver. Y seguramente en algún día voy a verlo de vuelta desde el primer capítulo hasta el final, seguramente como he hecho con muchas franquicias que me han gustado y en su momento han finalizado. Esta seguramente no sea la excepción.
Y no tengo más para decir. Yo creo que Boku no Hero ha tocado el corazón de millones a lo largo del mundo y no es para menos. Es una franquicia que, ya sea por ver los memes, ya sea por ver las peleas del fandom de los ships, de las Bakudeku, de los Hizuocha, en su momento el Cachaco, que así como nació, murió inmediatamente, y menos mal porque era un ship sin sentido. Algunas que otras cosas que nos dejó el fandom como tal, que muchas veces fueron tendencia tanto para bien como para mal. Sea lo que fuese, Boku no Hero siempre ha estado en boca de todos cada vez que ha podido, y se lo va a recordar justamente por eso, por ser un anime que ha marcado una generación y porque siempre que ha podido, siempre ha dado de qué hablar. Con Deku, con Bakugo, con Todoroki, con Uraraka, con All Might, con Shigaraki, con el For One, con cualquier personaje, con cualquier escena, con cualquier momento. La banda sonora en sí, Bones como tal, que termina siendo un trabajo maravilloso con esta franquicia porque se ha superado de arco en arco con la animación y la banda sonora, completamente sublime. Y claramente agradecer a Kohei Horikoshi por crear este gran universo que nos ha alegrado muchos momentos de la vida a más de uno. Así que nada, yo he decidido hacer así este video, sin un guión, y seguramente con el paso del tiempo voy a hacerle más a Boku no Hero Academia, que tengo pensado. Pero nada, me gustaría saber qué ha significado Boku no Hero ahora que ha finalizado para ustedes. Si los ha tocado como me tocó a mí, si los ha marcado como me marcó a mí, si les ha hecho sacar una sonrisa, una lágrima, los ha hecho vivir momentos muy lindos, malos, tristes. Yo he vivido de todo con Boku no Hero. Tanto es así que me cuesta justamente estar hablando, despidiendo a Boku no Hero oficialmente porque ya ha terminado su animación. Y bueno, todo tiene un final. Todo tiene un final. Y en este caso, solo tengo que decirle gracias a Kohei Horikoshi, gracias Deku, gracias Clase A, gracias a todos. Al fandom, a los memes, a los ships. Posiblemente en algún momento me hayan sacado alguna que otra cana, pero gracias. Gracias por dejarme ser parte de esta maravillosa comunidad, de la cual espero de todo corazón que con los años incremente o que por lo menos no deje de existir. Porque fue una de las mejores comunidades de todo el mundo, una de las más grandes y una de las franquicias más importantes, sin ninguna duda, de la industria shonen en general. Así que nada, Boku no Hero, muchísimas gracias y hasta la próxima.